Durante los siglos centrales de la Edad Media, la península ibérica se convirtió en un espacio de contacto entre miembros de las tres religiones monoteístas, experiencia a la que Américo Castro se refirió como una situación de convivencia. Dominada en el norte por los distintos reinos cristianos y en el sur por el Estado Islámico de Al-Ándalus, la península contó con una importante comunidad judía que pudo prosperar bajo los gobernantes andalusíes y después con los reyes cristianos, aunque también hubo episodios de persecución. La convivencia de las tres comunidades religiosas implicó de hecho relaciones complejas que produjeron manifestaciones culturales y fenómenos sociales de gran diversidad y que incluían momentos de conflicto y de violencia. Las situaciones de convivencia pacífica y los ámbitos de intercambio cultural fueron frecuentes hasta el siglo XI, cuando el mundo islámico destacaba por su esplendor cultural y científico, así como por su hegemonía militar y comercial en el Mediterráneo. A partir del siglo XI asistimos a un cambio profundo. La Europa cristiana experimenta un despertar cultural favorecido por los aportes del mundo musulmán. Mientras Al-Ándalus se disgregan pequeños reinos de taifa y sus habitantes tienen que recurrir a los almorávides y almohades, movimientos bereberes surgidos en la otra orilla del estrecho para poder hacer frente al avance cristiano. El papado implanta en este momento una reforma para unificar tanto el rito eclesiástico como la política de los reinos cristianos, promoviendo una guerra sacralizada contra el Islam que para algunos debe ser vista como una contrapartida del yihad islámico. Se iniciaron entonces los procesos de expansión territorial cristiana a escala europea, conocidos como las Cruzadas, mientras en el mundo hispano se vio reforzada la ideología visigotista, desarrollada desde finales del siglo IX, que veía la lucha contra el infiel musulmán como un combate por la recuperación del territorio perdido tras la caída del reino visigodo, considerando a los nuevos reinos cristianos como herederos legítimos de aquel. Esa ideología y las prácticas a ella asociadas recibirían más tarde, en el siglo XIX y dentro del proceso de construcción de una historia nacional, el nombre de Reconquista. Por ello, hoy en día muchos historiadores consideran inapropiado hablar de Reconquista para referirse al proceso territorial de ocupación cristiana. Estos procesos y el contacto entre los tres colectivos religiosos durante la Edad Media han sido objeto de multitud de estudios, libros y congresos, prueba del enorme interés que despiertan no solo en sí mismos, también por lo que algunos han buscado y buscan en ellos desde las necesidades del presente. Las perspectivas suministradas por distintas disciplinas como la filología, la historia, el arte y la antropología aumentan el potencial interpretativo de unas relaciones con numerosas facetas y de una gran riqueza, por lo que se refiere a sus componentes doctrinales, sociales y políticos, y que por ello contribuyen a un mejor entendimiento de las sociedades en las que se desarrollaron y de las mentalidades que les dieron sentido. En el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y del Próximo Oriente Antiguo, situado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, se celebra anualmente, desde 2012, un curso de posgrado centrado en el contacto entre las tres comunidades religiosas. Lleva el título de Fuentes para el estudio de las relaciones entre cristianos, judíos y musulmanes en la Edad Media, arte, filología e historia. El curso fue concebido por Inés Monteira, a quien se unió Maribel Fierro para involucrar a los profesores apropiados y llevarlo a la práctica en este centro. Su objetivo es ofrecer a los estudiantes de doctorado un enfoque multidisciplinar y complejo para analizar una serie de cuestiones sobre las que existen posturas a veces muy encontradas y polémicas, al tiempo que sigue necesitando de nuevas investigaciones que permitan explorar aspectos no tratados hasta ahora o revisitar algunos de los ya analizados. Este curso de posgrado se celebra anualmente y está abierto a cualquier licenciado o graduado, siendo además gratuito. Sin embargo, se enfoca especialmente hacia los estudiantes de máster y de doctorado que se inician en la investigación. La premisa principal del curso ha sido el de ofrecer visiones amplias a los estudiantes
y sin centrarse en un punto de vista de una de las comunidades implicadas, sino tratando de reunir el punto de vista de todas ellas, dando además un especial protagonismo a las fuentes de la época. El curso reúne investigadores especialistas del CSIC y también algunos de la UNED, procedentes de los campos de la filología, de la historia y de la historia del arte, que mediante el análisis de fuentes árabes, hebreas y latinas ofrece un acercamiento multidisciplinar. Además, la voluntad de querer enriquecer el número y el espectro de las fuentes tratadas pues nos lleva también a trabajar sobre fuentes materiales, como son las fuentes visuales de la época, especialmente los manuscritos ilustrados y también pues, todo tipo de artes figurativas y documentos de carácter específico, como pueden ser los mapas de la época. El interés de estas fuentes no está tan solo en su variada procedencia, sino también en su contenido, ya que hemos querido priorizar pues, precisamente el trabajo sobre fuentes que nos hablan de ese intercambio y del contacto entre las tres culturas, así como especialmente la mutua percepción de unos colectivos sobre otros. Esto permite trabajar sobre aspectos relacionados con la cultura, con las mentalidades, con el contexto político y, lógicamente, sobre todo con la religión. Lo que buscamos con ello es ampliar el espectro de testimonios del pasado que nos explican cómo fueron y nos permiten conocer cómo fueron las relaciones entre cristianos, judíos y musulmanes en la Edad Media, y por esa razón no nos hemos querido limitar exclusivamente al ejemplo de la península ibérica, a pesar del carácter ejemplar que tiene, porque a lo largo del Mediterráneo existieron otras situaciones similares, como puede ser el caso de la Sicilia normanda o lugares como en los Balcanes. El objetivo principal es el de ampliar los horizontes de investigación y, digamos, fomentar nuevas vocaciones que impulsen y que ayuden a que se lleven a cabo investigaciones sobre este campo tan rico y tan necesitado de profundización. Una de las temáticas centrales del curso es siempre la construcción del otro. Lo que nos interesa son las miradas entrecruzadas entre los miembros de las distintas comunidades religiosas que habitaron en la península ibérica durante la Edad Media y también en todo el mundo mediterráneo. Es decir, observamos la mirada de los musulmanes sobre los judíos y los cristianos, de los cristianos sobre los musulmanes y los judíos, y de los judíos sobre los musulmanes y los cristianos. Solo sabiendo por qué, cómo y por qué cada comunidad se construyó un imaginario, una representación del otro, podremos utilizar de una manera más correcta y más crítica las fuentes que generaron esas comunidades religiosas. Es importante tener en cuenta las repercusiones que esas mentalidades tenían en la vida real y que podían afectar de una manera tanto positiva como negativa las relaciones entre las tres comunidades. Por ejemplo, los musulmanes desarrollaron la idea de que algunas de las herejías que habían surgido en el mundo islámico lo hicieron provocadas por las concepciones que traían conversos de otras religiones, por ejemplo los judíos, de manera que aparece mucho la asociación entre hereje y judío. Por su parte, los cristianos también consideraron, entre algunas comunidades cristianas surgió la idea de que en realidad el Islam era una herejía cristiana, era una secta cristiana, y esto llevó a veces a desarrollar toda una serie de rasgos demoníacos sobre el musulmán. Los judíos también desarrollaron sus propias concepciones sobre los cristianos y sobre los musulmanes, pero como los judíos nunca tuvieron poder político, esto hizo que estas representaciones que ellos tuvieran, que ellos desarrollaron, tuvieran menos repercusiones en la vida de las otras comunidades religiosas. En el caso específico de las relaciones entre cristianos y musulmanes, sabemos que coexistieron en la península ibérica durante un periodo de más de 7 siglos. Y a lo largo de este tiempo asistimos a distintas situaciones de convivencia, de intercambio, así como de sometimiento y de dominación de un pueblo sobre otro, y largos e intensos periodos de guerra. Estas situaciones en ocasiones llegaron incluso a coincidir en el tiempo, por eso se trata de un proceso de gran complejidad sobre el que resulta muy difícil simplificar.
Sin embargo, sí que podemos hablar de dos fases principales en todo este proceso. Encontramos una primera fase hasta que podríamos definir hasta finales del siglo X, marcada o caracterizada por la hegemonía del mundo musulmán, una época en la que la Europa cristiana atraviesa un periodo de especial pobreza y estatismo desde el punto de vista de la cultura, y donde vemos que tanto Al-Ándalus como el Oriente Islámico pues presentan pues una civilización mucho más avanzada en muchos campos, desde el punto de vista comercial o militar, y muy especialmente en el campo de la cultura y de las ciencias experimentales. Vemos cómo fueron pioneros en algunas disciplinas como puede ser la medicina o la astronomía o la ingeniería, por ejemplo, son famosos los sistemas hidráulicos desarrollados entonces, lo cual está profundamente relacionado con las matemáticas. Sabemos que fueron ellos los que introdujeron el sistema numérico arábigo en Occidente y en el mundo cristiano, que es el sistema numérico que tenemos hoy en día y que permite hacer operaciones de gran complejidad, ¿no? Y desarrollar muchas otras disciplinas a su vez. También en el campo de las letras, pues los avances fueron muchos y sabemos que las principales bibliotecas del momento pues estuvieron en Bagdad y en Córdoba, y el árabe se convierte en esta época en la lengua universal del conocimiento que debían aprender todos los sabios que quisieran desarrollar algún tipo de disciplina, y sabemos de muchos clérigos y monjes de esta época que fueron también arabistas. La literatura fue muy cultivada en Al-Ándalus, la poesía épica, y también la música y la filosofía. Sabemos también que fueron ellos los grandes conservadores de la filosofía griega, los que tradujeron desde el griego pues, las obras de Aristóteles y de Platón, que llegaron en la Edad Media a Occidente gracias a estas traducciones árabes precisamente. En arte y en arquitectura, en las artes plásticas, Al-Ándalus pues, alcanzó un enorme refinamiento, y sin duda esto ejerció mucha influencia en el arte cristiano de esta época. La segunda fase, que sería a partir del siglo XI, es el momento en el que se habla del despertar cultural europeo, que se manifiesta, por ejemplo, en el arte, en el surgimiento del primer arte común en la cristiandad, como es el arte románico, y también en la literatura. Empezamos a encontrar la primera literatura en lengua romance. Digamos que este gran despertar cultural europeo tiene mucho que ver con los aportes del mundo musulmán, tiene una gran dependencia de la transmisión tanto de las obras traducidas desde el árabe al latín en escuelas como la de Toledo, como de los múltiples intercambios, para lo cual fue fundamental el papel de los reinos hispano-cristianos, que fueron los grandes transmisores de estas influencias al resto de Europa, al resto de Occidente, gracias a una cercanía geográfica marcada por una línea fronteriza oscilante, movediza, y que en ningún caso constituyó una barrera en lo que se refiere al movimiento de personas o al movimiento de objetos y de ideas. A finales del siglo XI observamos además una reorganización política de la cristiandad occidental que, bajo el impulso del papado, pretende unir sus esfuerzos para luchar contra el Islam. Tanto en Oriente como en Occidente hay iniciativas contra los distintos territorios, en las iniciativas de cruzada y de lo que se ha llamado reconquista de manera inexacta. Estas campañas territoriales fueron acompañadas de un proceso ideológico y de una campaña ideológica que buscaba desprestigiar la doctrina musulmana y además extender una idea muy peyorativa sobre los enemigos, que digamos alcanzó amplios estratos culturales. Fue una idea con una gran difusión a todos los niveles de la sociedad, y que además llegó a durar muchos siglos y produjo lo que se ha denominado como una demonización del adversario. Por todo ello, las relaciones entre cristianos y musulmanes son de una gran complejidad y presentan una gran riqueza de matices, y constituyen, digamos, un fenómeno realmente fascinante desde el punto de vista del historiador. El profesor David Wasserstein, que trabaja en la Universidad Vanderbilt de Estados Unidos, ha explicado que el Islam salvó a los judíos. ¿Por qué salvó a los judíos? Porque creó un contexto geopolítico que no solamente permitió sobrevivir a las comunidades judías, sino que también les permitió fortalecerse tanto desde el punto de vista religioso como cultural.
Hay que tener en cuenta que en los contextos previos a la llegada del Islam, la situación de los judíos había sido muy frágil en varias ocasiones y habían tenido un estatus que no favorecía su desarrollo. Esto ocurrió, por ejemplo, en el Imperio Romano y también en el reino visigodo en la península ibérica, cuando se produjeron toda una serie de decretos de conversión forzosa. El gobierno islámico trajo un estatuto legal específico para las comunidades religiosas no islámicas. Es el llamado Estatutos de la Dhimma, que otorgaba toda una serie de derechos y de deberes a las comunidades monoteístas previas al Islam, es decir, sobre todo a los judíos y a los cristianos. Gracias a ese estatuto legal, los judíos se convirtieron en ciudadanos. Es verdad que ciudadanos de segunda clase, pero era mejor ser ciudadanos de segunda clase que no ser ciudadanos. Y aunque ese estatuto legal no implicaba la ausencia de discriminación, sí que evitó de manera muy generalizada la existencia de persecuciones. Con la llegada del Islam, los judíos podían viajar por todo el orbe islámico, podían dedicarse a una gran variedad de actividades económicas, podían mantener sus prácticas religiosas y, sobre todo, como ha explicado el profesor David Wasserstein, esto facilitó que al poder viajar y al poder desarrollar actividades, por ejemplo, comerciales, las distintas comunidades judías establecían contacto entre sí, reforzaron esos lazos que les unían y además acabaron teniendo todos una misma lengua en común, una misma lengua hablada en común, que fue el árabe. Este florecimiento cultural se dio de manera especial en la península ibérica, en los territorios gobernados por musulmanes, que es lo que solemos llamar Al-Ándalus, donde se desarrolló lo que se puede llamar con propiedad una edad de oro para las comunidades judías. Entre las muchas cosas que compartían las distintas comunidades religiosas en esta época está el interés por el misticismo y por el sufismo, que es una de las variantes del misticismo en territorio islámico. Por eso muchos místicos no criticaban ni a los demás musulmanes ni tampoco a los que no eran musulmanes. Como dijo el gran místico murciano Muhyiddin Ibn Arabi, el Islam era como el sol y las demás religiones eran las estrellas, y de la misma manera que las estrellas no desaparecen cuando el sol está iluminando, de la misma manera las demás religiones monoteístas no habían quedado superadas ni habían quedado eliminadas por la llegada del Islam. Dentro de la cartografía medieval, uno de los capítulos fundamentales lo constituyen las cartas náuticas. Estos mapas son instrumentos realizados para la navegación de estima en la Baja Edad Media. Los primeros ejemplos documentados datan del siglo XIII, sin embargo, los fechados que hemos conservado son mapas realizados a partir del siglo XIV. Mapas realizados en el entorno del Mediterráneo, puesto que eran utilizados para navegar por estas aguas. En este caso tenemos dos ejemplares que podemos ver aquí expuestos gracias a que han sido reproducidos en facsímil. El Mapamundi catalán estense, este mapa circular, uno de los de mayores dimensiones que hemos conservado de la Edad Media, que se fecha hacia 1450, de autor desconocido, atribuido a Pere Rosell, y que actualmente se conserva en la Biblioteca Estense Universitaria de Módena.
Por otro lado, desplegado también sobre la mesa los paneles del llamado Atlas Catalán, un mapa anterior fechado hacia 1375 que podemos atribuir a Cresques Abraham, un judío mallorquín. Los mapas de la Edad Media se caracterizan por una enorme riqueza iconográfica y textual que hace que sean piezas que podamos considerar auténticas enciclopedias del mundo de la Edad Media, entendiendo esta acepción de mundo desde un punto de vista ancho, es decir, no solo son representaciones del mundo físico, no solo son representaciones de la geografía física, como tendemos actualmente a considerar la idea de mapa, sino que también contienen, a través de imágenes y de textos, información referente a cuestiones políticas, económicas, sociales, religiosas, culturales, etc. Esto hace a su vez que este material sea enormemente interesante para el curso del que aquí tratamos, puesto que a través de los mapas podemos utilizarlos como fuentes y conocer el mundo de la Edad Media, en el que se pone de relieve que principalmente en el entorno del Mediterráneo e incluso más allá el mundo es ante todo diverso. Así pues, se pone de relieve cómo en el mundo cristianizado conviven otras culturas, otras religiones, como por ejemplo los idólatras, los mongoles y la religión también islámica. Entre algunos de los detalles que nos permiten conocer cómo era ese mundo medieval podemos destacar, por ejemplo, la presencia de pueblos nómadas en el norte de África, esos pueblos bereberes que cabalgan en camellos y viven en tiendas de campañas, como aparecen representados, también pueblos de color, pueblos norteafricanos con la tez oscura que habitan esas regiones, e incluso algunas referencias a cuestiones religiosas como la representación de un musulmán ante la Meca, que curiosamente evoca una distorsión del ritual islámico, ya que en la Edad Media no islamizada, principalmente la Edad Media cristiana y a lo largo de los siglos, en Europa se mantuvo la creencia de que los musulmanes peregrinaban a la Meca para adorar el sarcófago de Mahoma, que por virtud de la piedra imán, la calamita, como la describen, flotaba en el aire. Se cuenta que este es un rito falso de los idólatras musulmanes, ya que, como decíamos, este es el mundo que están viendo los cartógrafos, y obviamente esa mirada no siempre es objetiva, sino que va a poner de relieve un desconocimiento o unas interpretaciones erróneas o tergiversadas que a su vez muestran lo complejo que era la convivencia de las distintas culturas, de las distintas religiones en la Edad Media. La Inquisición en principio fue fundada exclusivamente para perseguir la herejía, y los judíos y los musulmanes no eran tanto herejes, pero la Inquisición los persigue. Y no solo los persigue, sino que en otras herejías como el alumbradismo o en misticismo extremo intenta buscar orígenes judíos a los supuestos culpables. Las fuentes inquisitoriales son muy interesantes porque nos dan una información muy detallada de cuál era la religiosidad local en un preciso momento o en un preciso tiempo, qué es lo que se creía y sobre todo qué es lo que se practicaba. No solo por los interrogatorios y por las declaraciones de los reos, que son a veces problemáticas porque muchas veces se trata de interrogatorios que inducen las respuestas, pero no es la única información que tenemos. Hay veces que los reos hablan entre sí en las cárceles, es decir, comparten una celda y le hacen confidencias a alguien que luego, para reducir su pena, habla de lo que ese reo le ha contado. Pero sobre todo la Inquisición tiene una labor pedagógica, es decir, va por los pueblos de España diciendo en público, en sermones, cómo la gente debe reconocer a un judío que es judío o a un musulmán que lo es a escondidas. Y por lo tanto, cómo deben ir a denunciarlo a la Inquisición.
Esto nos da un material efectivamente muy rico y también nos hace ver cómo se hizo una imagen fija de en qué consistía ser judío y en qué consistía ser musulmán. Distintas generaciones de historiadores han tenido problemas sobre qué hacer con las fuentes de la Inquisición, por lo que he dicho antes, ¿no? La Inquisición parte de la convicción de que la persona que tiene es a sus ojos culpable, y es muy difícil ya salir de ahí. Normalmente a la persona que prenden lo hacen después de 3 delaciones, 3 testimonios, y cuando cogen a un reo le preguntan que cuáles son sus enemigos para ver si hay que descartar alguno de ellos. Pero ya con 3 testimonios la Inquisición tiene las ideas muy claras. Y la mayor parte, o durante un tiempo, los historiadores han dicho que cómo hacer uso de estas fuentes de Inquisición cuando ya están sesgadas, cuando ya está todo pautado y cuando los interrogatorios son tan fijos que casi inducen a las respuestas, y cuando se usa la tortura, y en la tortura la gente dice lo que se quiere que se diga, ¿no? Nos pueden servir para muy poco estas fuentes. Y yo creo, sin embargo, que las fuentes de Inquisición son utilísimas, como he dicho, para, desde distintos puntos de vista, para saber a qué le importa a la Inquisición, por una parte, que es que nos explica qué modelo de sociedad cristiano vieja querían construir, ¿no? ¿Qué es lo que les daba miedo? ¿Qué es lo que se salía de la pauta? ¿Qué es lo que resultaba amenazador? En eso son utilísimas. No solo cuando se trata de judíos y musulmanes, sino, como he dicho antes, cuando se trata de místicos o de alumbrados o de gente que tiene unas prácticas o unas ideas sexuales que están fuera de la norma. La Inquisición persigue muchísimo a cristianos viejos que son bígamos, que son homosexuales, que son sodomitas, o bien que dicen que tener sexo con una mujer soltera pagándole, pues que no es pecado. Estos son casi la gran mayoría de los procesos inquisitoriales. Por eso digo que nos dicen mucho acerca de qué sociedad se estaba construyendo y qué tipo de catolicismo se estaba construyendo. Por ejemplo, a un protestante le van a insistir mucho sobre qué libros lee o qué tipo de Biblia lee, pero a un judío y a un musulmán mucho menos. No se interesan tanto por sus libros, se interesan mucho más por sus prácticas, por los ayunos, por el tipo de comida, por el tipo de vestimenta, por si hay cosas que han hecho como lavar el cadáver de un ser querido o un enterramiento, que si lo han hecho con intención de ser musulmanes, si aquello se sale de la norma. Es decir, la Inquisición nos permite llegar a unos grados de conocimiento de la historia social, pero también de la historia cultural e intelectual de la península ibérica en los siglos modernos, que es verdaderamente insustituible, es de una riqueza extraordinaria. Convivencia y conflicto. Esa fue la realidad del pasado y lo sigue siendo en el presente. Es importante subrayar que conflicto no necesariamente ha implicado ni implica violencia. Visiones discrepantes de la divinidad, de la fe, de las prácticas religiosas y sus implicaciones sociales generaron y pueden generar conflicto, pero también fórmulas para gestionarlo y para minimizar sus repercusiones en las vidas de las personas. Las relaciones entre las 3 comunidades del Libro en el pasado presentan múltiples facetas. Este curso de posgrado está enfocado a estudiarlas y transmitirlas, huyendo de fórmulas simplistas que no ayudan a comprender la complejidad del pasado ni del presente.